tú eres por quien vivimos hoy. Y vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar. Alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, hijo de Dios tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. A cantar con la música del cielo, vamos a cantar. Alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Con la música del cielo vamos a cantar. Alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar. Alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Llamaste el mundo, existes, me acerco a ti. Moriste por mis fracasos, llevaste mi culpa en la cruz, cargaste en tus hombros mi carga, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Tú ves con mi corazón. Completamente a ti. En tu salvación
eres tú, todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas tengo, y pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas tengo, y pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas tengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas tengo, todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Quiero vivir cerca de ti, que sea real el cielo en mí. Quiero escuchar los ángeles cantar a una voz, aleluya. Santo, Santo, Dios poderoso, el gran yo soy, eres digno, no hay otro, poderoso, el gran yo soy. Amar tu palabra, escuchar tu voz y ver huesos secos con vida otra vez. Cántame a una voz, aleluya. Santo, Santo, Dios poderoso, el gran yo soy, eres digno, no hay otro, poderoso, el gran yo soy. La tierra tiembla ante
Los demonios huyen al mencionar el nombre del Rey de Reyes. Ninguna potestad, nada resistirá la presencia y el poder del gran yo soy, el 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 gran yo soy. Aleluya, Santo, Santo, Dios poderoso, el gran yo soy, tú eres digno, no hay otro, poderoso, el gran yo soy. El gran yo soy. La tierra tiembla ante él, los demonios huyen al mencionar el nombre del Rey de Reyes. Ninguna potestad, nada resistirá la presencia y el poder del gran yo soy, el 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 gran yo soy. Aleluya, Santo, Santo, Dios poderoso, el gran yo soy, tú eres digno, no hay otro, poderoso, el gran yo soy. El gran yo soy, el gran yo soy. Los demonios huyen al mencionar el nombre del Rey de Reyes. Ninguna potestad, nada resistirá la presencia y el poder del gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy. Santo, Santo, Dios poderoso, el gran yo soy, tú eres digno, no hay otro, poderoso, el gran yo soy, el gran yo soy. Hola, en este año 2020 hemos tenido que enfrentar situaciones difíciles que han cambiado nuestro estilo de vida.
retos, pruebas y adversidades que como iglesia hemos tenido que enfrentar, pero que cada una de ellas han aumentado nuestra fe, confianza y seguridad en Dios. Año tras año hemos visto el respaldo de Dios en sus vidas. Su ejemplo y perseverancia nos han hecho más fuertes. Nos han permitido conocer a Dios y vivir plenamente en su amor. Un lugar donde la base es el amor. Gracias, Pastor Daniel y Vilma Sáenz, Pastor Gustavo y Arlen Torres. ¡Feliz aniversario, Casa Cover! Hola, qué gusto estar con ustedes este día. Un servidor, el Pastor Jacobo Clavijo, les abraza y me uno con ustedes a esta gran celebración, 5º aniversario Casa Cover. Así que extiendo un abrazo fraternal a todos ustedes, en especial felicitarles a los pastores Daniel y Vilma por este gran trabajo que han realizado durante todo este tiempo y decirles que de parte de Dios viene muchísimo fruto, viene recompensa por ese sacrificio sembrado. Y quiero darles esta palabra en unión con ustedes en este tiempo. Dice 1 Corintios 15:58, por eso, amados hermanos míos, estén firmes y constantes, trabajen siempre para la obra del Señor, conscientes de que nada de lo que hagamos para el Señor será en vano. Así que les abrazo en este tiempo y me uno en esta celebración. ¡Felicidades!
poder, vencedor sobre el mar, creador sobrenatural, eres Dios. Vencedor sobre el mar, creador sobrenatural, eres Dios. Tú eres Rey sobre la creación. Tú eres Rey. Tú eres Rey sobre la creación. Tú eres Rey. Te adoramos, cantamos ante el trono de tu gracia. Y digno eres de gloria y poder, vencedor sobre el cielo y mar, creador sobrenatural, eres Dios. Vencedor sobre el cielo y mar, creador sobrenatural, eres Dios. Tú eres Rey sobre la creación. Tú eres Rey. Tú eres Rey sobre la creación. Tú eres Rey. Creador sobrenatural, eres Dios. Vencedor sobre el cielo y mar, creador sobrenatural, eres Dios. Vencedor sobre el cielo y mar, creador sobrenatural, eres Dios. Vencedor sobre el cielo y mar, creador sobrenatural, eres Dios. Vencedor sobre el cielo y mar, creador sobrenatural, eres Dios. Tú eres Rey sobre la creación. Tú eres Rey. Tú eres Rey sobre la creación. Tú eres Rey. Vencedor sobre el cielo y mar, creador sobrenatural, eres Dios. Vencedor sobre el cielo y mar, creador sobrenatural, eres Dios. Tú eres Rey sobre la creación. Tú eres Rey.
Bendiciones. Aquí de parte de Casa de Oración queremos felicitar por este 5º aniversario a los pastores Daniel y la pastora Vilma en este aniversario que están una vez más, un año más en esta celebración, en este caminar que Dios le ha puesto en sus manos. Queremos felicitarle una vez más, que sigan adelante, que sigan perseverando y que Dios me los llene de sabiduría e inteligencia para que puedan llevar esta responsabilidad de que Dios les dio en sus manos. Bendiciones y sigamos para adelante. Feliz aniversario, Casa Cover. Muchísimas gracias por todo, por abrirnos las puertas. Ha sido una bendición para mi familia. Gracias, Pastores Torres, por estar siempre ahí con nosotros. A ustedes, bendiciones, que Dios me los bendiga. Pastores, gracias. Bendiciones. Dios está llamando a sus hijos a volver a la esencia, a reflejar el cielo en la tierra, a un lugar donde no hay contaminación, donde lo vil no puede llegar. Para convertir a esta generación y no ser convertidos por un sistema caído, tenemos que saber quiénes somos y a dónde pertenecemos. Es necesario ir, predicar, cumplir su propósito eterno en la tierra. Pero no podemos olvidar cuál es nuestra esencia. Dios está restaurando el primer y gran mandamiento en sus hijos. No es la gran opción, sino el gran mandato. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el fundamento para poder amar a tu prójimo, construir cualquier proyecto o responder al más supremo llamado. El sistema quiere desenfocarnos y desconcentrarnos. Pero Dios, a los que escuchen su voz, los hará una generación de solo una cosa. Las distracciones y entretenimientos quedarán reducidas a solo una cosa que es necesaria. Y muchos escogerán la mejor parte, la cual no será quitada. Esta sola cosa es un cuadro con 2 colores. Es la intimidad con Dios y la manifestación del reino. Los placeres inferiores de este mundo se opacarán ante intimar con Jesús. Es en este punto de pasión por el corazón de nuestro amado, donde las armas espirituales son recargadas para cumplir la misión divina. Sin flecha, el arco no sirve. Sin intimidad, el llamado es inefectivo. La iglesia no son paredes, son hijos e hijas del Dios vivo que manifiestan su gloria en todo lugar. La intimidad con Dios no es un mover ni un mensaje contemporáneo. Tampoco son determinadas canciones. Es un lugar donde debemos decidir habitar cada día. La presencia de Dios es el lugar a donde pertenecen todos aquellos que fueron alcanzados por su amor eterno. Es la tierra donde cada semilla incorruptible es plantada y da fruto abundante. Es allí donde somos procesados para que la esencia correcta salga de nosotros y se manifieste. Existe un lugar donde los ruidos de las urgencias cotidianas no opacan la dulce voz del Espíritu. Allí los relojes no tienen agujas. No es el tiempo el que controla, sino la eternidad. Un lugar donde encontramos cascadas de placer superior y fuentes de gozo eterno. Allí el smog de la religiosidad no existe y se respira aliento de vida que sacia nuestro interior. Nuestros ojos son sanados por lo bello y nuestra mente cruza los límites de lo que pedimos o entendemos y podemos ver más allá. El sol es su gloria y todo lo ilumina y lo calienta. Todo lo que es reflejado por esa gloria es hermoseado y los que son expuestos cara a cara al sol de justicia lo comienzan a reflejar. Es allí donde pertenecemos. Su luz brilla en nosotros. Somos de su corazón. Somos de Jesús, la esencia de todo.
gracias a Dios por una oportunidad más que nos da de poder compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Me gozo porque Dios ha sido bueno, Dios ha estado guardándonos, Dios ha estado protegiéndonos, Dios ha estado supliendo todo cuanto necesitamos. Y por eso debemos dar gracias a Dios, porque su misericordia y su amor hasta el día de hoy nos ha alcanzado. Usted puede repetirlo conmigo. Puedes decir: Señor, gracias porque hasta este día, Dios, tú nos has bendecido, nos has dado todo cuanto necesitamos. Y por eso, ¿cómo no he de agradecerle? Quiero en este día compartir una palabra que el Señor hace un tiempo atrás me dio y me ha enseñado sobre esta palabra que me ha ayudado mucho y más en este tiempo. Palabra que desde hace unos años atrás el Señor puso en mi corazón y el Señor puso en mi mente, y hoy quiero compartirla con ustedes. Y esa palabra nos habla de cómo debemos de cuidar nosotros. Escucha bien, cómo debemos de cuidar todo lo que llega a nosotros, todo lo que llega a nuestra mente. ¿Por qué? Porque recuerda, todo lo que llega a nuestra mente es ahí donde tú y yo procesamos la información. Y dependiendo de cómo nosotros procesemos esa información o podamos manejar esa información, pues así va a ser el impacto, escúchame bien, que va a tener en nuestras vidas. Y desde el principio, desde la creación del hombre, el diablo ha sabido, escúchame bien, el diablo ha sabido que a través de lo que el hombre y la mujer perciben, a través de dos sentidos que son muy importantes. Y estos dos sentidos son los que llevan mayor información a nuestro cerebro. Y a través de estos dos sentidos, la información llega. La información es procesada. Y es lo que nosotros debemos, a través de la palabra del Señor, saber cómo canalizar, saber cómo filtrar esta palabra. El apóstol Pablo bien nos da un consejo muy sabio, y él dice: todo me es lícito, mas no todo me conviene. Y yo puedo relacionar esta palabra del apóstol Pablo cuando él decía que a él todo le es lícito, como lo es para ti y como lo es para mí. Llega información a nuestra vida, y esa información, escucha bien, puede ser información buena, puede ser información mala, de la cual nosotros debemos de saber cuál es el camino o cómo vamos a procesar esa información en nuestra vida. Porque dependiendo, escucha bien, dependiendo de cómo tú puedas procesar esa información que está llegando a tu vida, ya sea, te decía, por los dos sentidos que más información llega a nuestro cerebro, y es a través de la vista y es a través del oído. Son los dos sentidos que mayor información llevan a nuestro cerebro. Y esta información, si yo no la filtro y si yo no la peso a través de la palabra del Señor, escúchame bien, esa información puede hacer que en un momento dado
lo que estoy recibiendo se haga un hábito, se haga una costumbre o se haga un quehacer diario en nuestra vida. Por eso es importante que nosotros tengamos hoy más que nunca cuidado de qué es lo que yo estoy escuchando y qué es lo que yo estoy viendo. Si vemos cómo las noticias hoy a través del mundo, a través de todos los medios de comunicación de este mundo, inclusive a través del Facebook, a través del WhatsApp, a través de Instagram, Twitter, cualquier tipo de red social o cualquier tipo de comunicación digital, escúchame bien, estamos recibiendo información. Y esta información es información que debemos, te lo repito nuevamente, que debemos pesar, que debemos canalizar a través de la palabra de Dios. Porque si yo no filtro esa información, si esa información yo no la filtro a través de la palabra del Señor, esa información, escúchame bien, en un momento dado va a ser a que haga o que me comporte tal y cual yo la recibo. Entonces, cuando yo entiendo de que hoy más que nunca, toda la información que yo recibo, debo de comenzar a primeramente pesarla contra la palabra de Dios, es cuando yo entiendo lo que dice el apóstol Pablo. Y te lo vuelvo a repetir, que él dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Por qué? Porque si vemos lo que el mundo ofrece, si vemos todo lo que puede llegar a nosotros, y yo te digo algo, son más las noticias malas que hoy en día llegan a nosotros que las buenas noticias. Y a partir de ahí, yo entiendo que yo tengo que tener mucho, pero mucho cuidado para poder procesar esa información, para poder filtrarla y poder, también como dijo el apóstol Pablo, tomar lo bueno y desechar lo malo. El apóstol Pablo también nos da ese consejo. En palabras mías, él quiso decir, de todo lo que escuchen o de todo lo que reciban, de toda la información que pueda venir a ustedes, péselan con la palabra de Dios, péselan a través de la Biblia, péselan a través del conocimiento y revelación que tú tengas de la palabra de Dios. Y retén lo bueno, mas desecha lo malo. O sea, lo malo no hay que retenerlo, lo malo hay que desecharlo. ¿Por qué? Porque precisamente el mismo Jesús nos dijo que el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo, o sea, aquellas personas que reciben información y que esa información no es buena y se la dejan, ¿qué va a haber en el corazón de este hombre? ¿Qué va a haber en la mente de este hombre? Va a haber solamente cosas malas. Y este relato bíblico en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 45, Jesús habla de esto que le acabo de comentar. El buen hombre del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón, ¿qué dijo Jesús? Habla la boca. Y es lo que nosotros debemos de entender. Y lo que hay en el corazón, escúchame bien, lo que hay en el corazón
lo que hay en nuestra mente es toda la información que hemos recibido en el pasado. Es de lo que nos hemos alimentado, ya sea bueno o ya sea malo, de esta información que hemos recibido y que hemos dejado en nuestra vida. Y cuando Jesús habla de esto, está hablando precisamente de aquellas personas que no han entendido de que debemos de tener mucho, pero mucho cuidado de qué es lo que tú estás recibiendo como información, de qué es lo que tú te estás dejando como información. Porque yo te digo algo, la información es lo que después va a determinar nuestro comportamiento. La información que tú recibas, la información que tú te dejes, la información que procesa tu cerebro, y que a partir de ahí, esa información baja a nuestro corazón, es lo que precisamente la palabra de Dios nos dice. Que la abundancia, o sea, que lo que hay en el corazón es lo que va a salir por la boca. Y hoy en día podemos ver cuánta maldad hay en el mundo, cuánta maldad se mueve en todo el mundo. Cómo inclusive vemos gente por redes sociales mandando videos de gente golpeándose, de gente agrediéndose a sí misma. Y cómo muchos son partícipes de esto. Y cómo muchos hasta, perdonando la expresión, porque eso es a veces lo que da la sensación, porque siguen la seguidilla o la cadenita de correos o de videos por estos medios, enviándolos a otras personas, viéndolo como algo natural, algo que da gracia. Cuando este tipo de información que está entrando por tu vista, y si tiene audio de todo lo que se está diciendo estas personas que están en esos actos, también está entrando por tu oído, está entrando por tu otro sentido, el oído, y está llegando a tu cerebro está procesando esa información. Y escucha bien, estás metiendo información mala a tu corazón, a tu mente. Y que después, lo peor de todo esto, ¿sabes qué es? Que después esa información es la que vamos a después a deleitarnos en ella. Y a partir de aquí, escucha bien, el cuidado que debemos de tener hoy en día, de todo lo que tú ves, de todo lo que tú oyes, porque te lo vuelvo a repetir, todo lo que tú veas, todo lo que tú oigas, y tú lo recibas, eso después va a ser una conducta en ti, que es la que va a hacer que tú actúes y que tú pienses conforme a la información que recibiste. Desde el principio, escúchame bien, desde el principio, el enemigo, el diablo, ha sabido de que el ser humano, vuelvo a repetir, la mayor parte de información que recibe en su cerebro es a través de estos dos sentidos, la vista y el oído. Y él entendió algo desde el Edén. Él entendió, si leemos en Génesis capítulo 3, cuando él llega a tentar al hombre a través de la mujer. Primeramente, el enemigo, ¿cómo llega? Llega hablándole al oído a la mujer. Y le dice, mujer, con que Dios les ha dicho que no coman de este árbol. Y comienza, escúchame bien, comienza a endulzar desde ahí al ser humano a través de ese sentido,
para tratar de meter información que él sabe que eso es una información, que si la persona no tiene la revelación, que si la persona no tiene el conocimiento, es una información que lo puede llevar al caos, que lo puede llevar a la destrucción, que lo puede llevar a la muerte, como pasó con Adán y Eva. Y él les dijo, pero si ustedes comen de esto, ustedes van a ser igual a Dios. Ya ellos eran igual a Dios. Adán y Eva, ya Dios los había hecho, dice Génesis, capítulos antes, 1 y 2, que Dios había hecho al hombre, ¿cómo? A su imagen y conforme a su semejanza. Entonces, viene algo interesante. Génesis capítulo 3, en el verso 1. Dice así: pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y dice el 2: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Y dice el verso 4: entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Mira lo interesante en este pasaje bíblico. Mira cómo astutamente el diablo, a través de la serpiente, llega y hace que el ser humano cometa su primera desobediencia a Dios. Y le dice, no es que no puedan comer, en otras palabras, sino es que ahí viene una mentira. Sino es que le dice, sino es que cuando ustedes coman de este árbol, ustedes van a ser igual a Dios. Y como les decía anteriormente, ya el hombre era igual a Dios. ¿Cómo? Dice la palabra que Dios lo hizo a su imagen y conforme a su semejanza. Entonces, la pregunta es, ¿era el hombre y la mujer igual a Dios en imagen y semejanza? Claro que sí. Claro que el hombre y la mujer eran imagen y semejanza de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando se recibe información, y esa información, escúchame bien, si no hay revelación bien de la palabra del Señor, si no hay conocimiento básico, profundo, de lo que es la palabra de Dios, es cuando el enemigo se puede aprovechar para confundir. En ese momento confundió a la mujer. En ese momento le dijo, es que Dios sabe que cuando coman de ese árbol, van a ser igual que Dios. Y a partir de ahí, el diablo se dio cuenta de algo. Que al ser humano, al hombre y a la mujer, para separarlos de Dios, para que ellos se alejen de Dios, para que ellos desobedezcan a Dios, lo único que necesita es venir a ellos a través de dos sentidos: el oído y la vista. Y cuando el enemigo entiende
de que todo lo que la persona recibe, todo lo que la persona procesa, y escucha bien, mucha de esa información, ¿sabes qué va a ser? Mucha de esa información que hoy recibimos nos quieren dar a entender de que tú y yo podemos ser dioses de nosotros mismos, que podemos nosotros mismos depender solo de nosotros mismos y hacer, perdón la expresión, lo que al ser humano le dé la gana, porque es una persona que depende de sí misma nada más. Y a partir de ahí, escúchame bien, a partir de ahí, cuando a una persona se le dice que ella es capaz de todo por sí misma, que ella puede hacer todo, yo te digo, es cuando esa información el enemigo la comienza a usar para desviar al ser humano del propósito de Dios. Porque hoy vemos cómo la gente, inclusive, hay muchos que distorsionan lo que Dios dejó establecido. Hay muchos que hablan de cosas que van en contra de los principios que Dios ha establecido. Donde hablan de que tienes libertad para hacer lo que quieras. Que puedes hacer conforme tú así lo decidas. Conforme tú así lo quieras. Cuando Dios en su palabra, escúchame bien, cuando Dios en su palabra, Dios nos deja ciertos lineamientos, ciertos mandamientos, para que tú y yo cumplamos. ¿Y por qué es que Dios deja estos lineamientos o estos mandamientos a través de la Biblia? Porque yo te digo algo, cualquier cosa, y cuando hablo de cualquier cosa, estoy hablando físicamente y naturalmente de lo que sea, si no tiene reglas, si no tiene límites, rápidamente eso, en un momento dado, desaparece. Busca su propia perdición. Busca un rumbo que lo desvía de su propósito de vida. Del propósito por el cual Dios, escúchame bien, Dios lo creó. Dios establece para la humanidad reglas, lineamientos, mandamientos, para que la humanidad viva siempre bajo los estatutos que Dios estableció en la Biblia. Escucha bien, que esos estatutos solamente buscan el bien para la humanidad. Hay mucha gente hoy en día que quiere distorsionar lo que la palabra de Dios dice, y ese manual de vida que llamo yo que es la Biblia, es ese manual que nos guía para que podamos vivir una vida agradable delante de Dios. Dios, escucha bien, Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios que vive en justicia, que vive en rectitud y que Él establece que estas normas para que tú y yo podamos seguirlas. Y
las establece para que todo lo que Él ha hecho se mantenga en un orden. Escucha bien. Si tú quieres la bendición de Dios sobre tu vida, sobre tu casa, tenemos que vivir conforme a los mandamientos que Dios estableció en su palabra. ¿Qué pasaría si no existieran estos lineamientos o estos estatutos o estos mandamientos? ¿Qué pasaría? Pongamos un ejemplo. La ley de tránsito. La ley de tránsito es una ley establecida por el hombre para establecer un orden. Y esta ley tiene reglamentos. ¿Qué pasa si en un momento dado alguien irrespeta esta ley o este reglamento? Por ejemplo, un conductor. Hay dos vías, hay un cruce. Y un conductor es el que tiene el alto en ese cruce. Pero no quiere respetar esa ley ni ese reglamento. Entonces va él por la vía que tiene el alto, viene otro carro por el otro carril que tiene la vía. ¿Y qué pasa en un momento dado cuando se topan en esa intersección? Pues va a haber un accidente. Y va a haber un accidente, probablemente quizás un accidente mortal, donde van a haber consecuencias, donde van a haber situaciones que probablemente se vayan a lamentar. Pero si no existiera esta ley y este reglamento a la ley de tránsito, si los conductores lograran salir ilesos de ese choque y salen de sus vehículos, probablemente van a estar discutiendo que uno es el que tenía que pasar y que el otro también tenía que pasar. Y probablemente va a ser tal la discusión de estas dos personas que probablemente lleguen hasta los golpes. ¿Por qué? Porque si no hubiera una ley de tránsito que dice que hay un alto del cual alguno de los dos tiene que respetar, tiene que detenerse para que el otro cruce, para que haya orden en las calles. Lo mismo hace Dios con su palabra. Dios establece lineamientos, Dios establece mandamientos para la humanidad, para que el hombre, escucha bien, para que el hombre no se vaya a descarriar del bien, sino que siga por el camino del bien que Dios le dio, que Dios le estableció. Y Dios, exactamente en la Biblia, nos da esos lineamientos, nos da esa conducción, si podemos llamarlo así, para que tú y yo, para que podamos vivir una vida en orden, una vida en rectitud, una vida en justicia, una vida en el cual, escúchame bien, haya límites, respeto para con los demás y para consigo mismo. Y a partir de ahí podemos tener siempre esa seguridad de que Dios lo único que busca y Dios lo único que quiere para la humanidad, para usted y para mí, son cosas de bien nada más. Así lo dice su palabra. Su palabra nos habla de que Dios establece todas las cosas para el bien de la humanidad. Y a partir de ahí, escucha bien, Dios en su justicia, Dios en su rectitud, Dios en su soberanía, Dios establece lineamientos para la humanidad. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? La Biblia es el manual de vida que Dios nos dejó. Y ese es el manual de vida en el cual yo puedo, a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia, hacer el filtro de la información que está llegando a mí. Y este filtro, escúchame bien, lo comparo a lo que me está llegando de información, a lo que la palabra de Dios dice. Y si concuerdan el uno con el otro, entonces es esa información que yo debo dejar, que yo debo mantener y que debo conservar para mí. Pero si no es
información que está acorde a la palabra de Dios, escucha bien lo que te voy a decir. La información es como una semilla. Que esa semilla llega a tu vida, que tú eres esa buena tierra. Porque yo te digo algo, tú y yo somos buena tierra. Y esa información llega como semilla a nosotros. ¿Y qué pasa cuando una semilla cae en tierra fértil, en tierra buena? ¿Qué pasa con esa semilla? Pues esa semilla cae en tierra, esa semilla comienza a echar raíces, comienza a brotar un tallo y comienza a formarse el árbol del cual pertenece, o el género que pertenece esa semilla. ¿Ok? Y con el tiempo, aquello que fue una semilla que cayó en esa tierra, germinó, creció, se convirtió en un árbol, y yo te digo algo, ese árbol comienza a dar fruto. La información que nosotros recibimos, escúchame bien, si no sabemos canalizarla, si no sabemos filtrarla con la palabra de Dios, va a ser exactamente igual que esa semilla que llega a nuestra vida, que somos esa tierra fértil, y esa semilla, si nosotros no sabemos cómo hace el buen agricultor cuando le llega semilla, él sabe escoger la mejor semilla para sembrar. Él sabe cuál es esa buena semilla que debe de seleccionar para obtener una buena cosecha. Y como ese buen agricultor que tiene conocimiento, así nosotros de igual forma debemos de ser con la palabra de Dios. Tener ese conocimiento en la palabra de Dios que nos va a permitir poder seleccionar, poder dejarnos a nosotros, a nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, cuál es esa semilla o cuál es esa información que tú te vas a dejar. Porque recuerda, la información que llega a ti, la información que tú te dejas, recuerda que es como esa semilla que cae en esa tierra fértil. Y si esa semilla se deja ahí, esa semilla se va a convertir en un árbol. Y el día de mañana ese árbol va a dar fruto. Y eso es lo que Jesús nos hablaba en el pasaje bíblico. Que de la abundancia del corazón, ¿qué dice? Habla la boca. Y si la gente, las personas, ha dejado en su vida información negativa, información que no es buena, ¿qué pasa con esa información? Recuerda, la semilla, cuando cae en tierra fértil, va a comenzar a brotar, va a comenzar a crecer. Y en un momento dado, ese árbol va a comenzar a dar fruto. Y es lo que podemos entender, lo que dijo Jesús, que lo que hay en el corazón es lo que el hombre habla. Lo que hay aquí es lo que sale por la boca del hombre. Y qué importante es entonces que nosotros podamos tener el conocimiento en la palabra de Dios. Podamos tener ese fundamento, esa revelación de la palabra de Dios, para que cuando venga información a nosotros, sea buena o no tan buena, podamos filtrarla a través de la Biblia. Y te reitero, si está acorde con lo que la palabra de Dios dice, esa es información que yo debo dejarme. Es como esa buena semilla que escoge el sembrador para poder sembrarla, para que en su tiempo esta semilla dé buen fruto. Lo mismo tenemos que hacer nosotros con la información que recibimos. Tenemos que ser selectivos de la información que yo me dejo. Y hay mucha información, escúchame bien, hay mucha información que llega a nosotros que nosotros deberíamos inmediatamente
desechar de nuestra vida. Porque primero, no está acorde a la palabra del Señor. Segundo, si no está acorde a la palabra del Señor, yo te lo aseguro, no es una palabra de bendición. No es una palabra que te va a traer bienestar. No es una palabra que te va a hacer crecer. No es una palabra que te va a establecer. Entonces, a partir de ahí, lo importante que nosotros podamos entender hoy en día, ser muy selectivos de lo que yo me dejo como información. Y a partir de ahí, reconociendo de que esa información en mi vida que yo vaya a dejar va a dar fruto como lo va a hacer la semilla cuando cae en tierra fértil. Y ese es el cuidado que debemos de tener. Ese es el cuidado que debemos de tener. Porque dependiendo de lo que yo permita entrar a mi mente y de mi mente que baje a mi corazón, que ahí va a estar la tierra fértil, esa información como aquella semilla, ahí va a comenzar a brotar, ahí va a comenzar a crecer, ahí se va a comenzar a desarrollar y va a llegar un momento dado que esa semilla se convirtió en un árbol y el árbol comienza a dar los frutos según el género de la semilla. Qué importante, amigo, amiga, hermano, que me escuchas, que me ves, es que de aquí en adelante tú seas selectivo con la información que permitas entrar a tu vida. Porque de eso va a depender, escúchame bien, de eso va a depender de los frutos que tú y yo vayamos a comer mañana. Porque recuerda algo, todo lo que yo permita entrar a mi vida como información y yo la proceso, y yo me la dejo y yo la hago que se haga parte de mi vida, eso va a ser después ese fruto que yo voy a dar. Eso va a ser después que es lo que va a salir de dónde, según Jesús nos dijo, de nuestra boca. El hombre bueno de su buen corazón saca lo bueno, pero también dice, el hombre malo de su mal corazón saca lo malo. ¡Wow! ¡Qué importante! Escucha bien, qué importante es que nosotros, más a como está este mundo hace tiempo atrás, que ha venido solamente en caos, ha venido, como dice la misma palabra, no lo digo yo, lo dice la palabra, ha venido empeorando en la maldad. ¿Y cómo ahí yo debo de tener ese cuidado? Yo debo de tener qué es lo que va a entrar a mi mente, a qué le voy a prestar oídos, a qué es lo que yo voy a ver. Qué importante es, conociendo que el enemigo sabe que desde el Edén él logró el objetivo que siempre ha querido contra la humanidad. ¿Y sabes cuál es? Es muerte, es destrucción. Porque él, desde que Dios crea al hombre en el Edén, el diablo lo único que ha querido es destruir al hombre, separar al hombre de Dios, para que el hombre se aleje de Dios y siga los malos caminos, y siga el camino de perversidad, y siga el camino del mal, haciéndole creer que todo lo que él hace es bueno. Y tanto es así, escúchame bien, que he escuchado que han dicho que la Biblia está obsoleta, de que ya la Biblia pasó de moda.
¿Cómo alguien puede decir cosa cuando la misma palabra de Dios, cuando la misma Biblia y el mismo Jesús dice que cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará? Y eso lo dijo en el libro de Mateo, en el capítulo 24, donde él comienza a hablar de los aconteceres del fin del mundo. Cómo el enemigo ha tratado siempre de confundir a la humanidad. Cómo él siempre ha querido que el hombre se aleje de Dios, que el hombre no conozca de Dios. Y hace creer a la gente este tipo de aberraciones, este tipo de mentiras. Porque la palabra de Dios dice también que la Biblia, la palabra como tal, es viva y es eficaz. Qué importante es que nosotros tengamos el conocimiento de la palabra, que podamos saber y entender de que la palabra, como te lo vuelvo a repetir, como ese manual de vida que nos va a ayudar, que nos sirve para poder filtrar, para poder saber lo que me conviene y lo que no me conviene. La palabra de Dios es ese filtro que tú y yo necesitamos sobre todas las cosas que puedan venir a nosotros a través de la vista y a través del oído. No nos dejemos en este tiempo, escúchame bien, no nos dejemos en este tiempo engañar con mentiras que el mismo diablo crea, porque es lo único que sabe hacer. La palabra de Dios dice que Él es padre de mentira, y lo único que sale de su boca es solamente mentira. Y si nosotros comenzamos a recibir y a retener esa información de mentira del enemigo, es lo que el día de mañana, te lo vuelvo a repetir, la semilla que cae en buena tierra. Esa semilla, con el tiempo, se convierte en un árbol, y ese árbol comienza a dar fruto. Hoy te dejo este reto a ti. Hoy te digo, comienza a hacer cambios en tu vida. Si has permitido que cualquier información llegue a tu vida y tú te la dejas y tú la procesas y la comienzas a hacer parte de tu vida, es lo que el día de mañana vas a comenzar a cegar en tu vida. Es lo que vas a comenzar a recibir para tu vida, para los tuyos y para los que te rodean. Porque recuerda, todo lo que el hombre siembra, eso recoge. Y si hoy yo no estoy sembrando buena semilla, y cuando digo que no estoy sembrando buena semilla, si lo que está saliendo de mí no son cosas buenas, porque quizás la información que dejé entrar no es la información que es de bendición, que es la que me hace caminar, que es la que me hace prosperar, que es la que me hace que camine conforme a los estatutos de Dios, a los mandamientos de Dios. Entonces, eso es lo que voy a comenzar a dar. Y esos son los cambios que debemos de hacer en nuestra vida. Y el reto que quiero dejarte es que si permitiste en un momento dado que entrara información negativa a tu vida y hoy estás dando fruto de lo que permitiste de entrar, hoy
pidamos perdón a Dios. Hoy le digamos: Dios, perdóname, porque me dejé influenciar, me dejé enredar por esa información que sabía que no estaba bien. Yo te pido perdón, Dios. Te pido que sanes mi corazón, que sanes mi mente. Y haz un compromiso delante de Dios. Y dile: Dios, de aquí en adelante, toda información que llegue a mí, toda información que yo vaya a dejar en mi vida, va a ser solamente aquella que va a ser filtrada a través de tu palabra. Ese es el reto de este mensaje. Comienza a filtrar la información que vas a permitir que entre a tu vida. Y aquella que no está acorde a la palabra de Dios, inmediatamente deséchala, quítala, bórrala de tu vida. Te bendigo, bendigo tu casa, bendigo tu vida, bendigo todo lo que tú eres. Y declaro la protección de Dios sobre tu casa, sobre los tuyos, y la prosperidad en sobreabundancia sobre tu casa. Te bendigo. Hola, te invito a conectarte a nuestro próximo servicio en línea, donde podrás disfrutar de música que bendecirá tu vida, palabra que fortalecerá tu fe y te ayudará a seguir adelante en este maravilloso camino junto a Jesús. Conéctate todos los martes al ser las 7 de la noche a nuestro servicio de oración junto a nuestros pastores Daniel y Vilma Sáenz. Jueves al ser las 7 de la noche para nuestro servicio de estudio bíblico, donde podrás fortalecer tu conocimiento en la palabra de Dios y aplicarlo en tu diario vivir. Domingos al ser las 10 de la mañana a través de nuestra página de Facebook y nuestro canal de YouTube, Comunidad de Obreros Estableciendo el Reino, podrás disfrutar de una experiencia online que bendecirá tu vida.